Todos dentro del banco se quedaron paralizados. Una mujer negra bien vestida recogió tranquilamente su identificación del suelo de mármol, donde el cajero la había tirado como si fuera basura. Nadie sabía que ella era Alexandria Royce, la directora ejecutiva de un imperio tecnológico valuado en $2.000 millones. Ella no gritó. Ella no exigió respeto. Ella simplemente salió en silencio y serena. Lo que ocurrió a continuación obligó a los principales ejecutivos del banco a movilizarse mientras el país entero observaba con estupefacción e incredulidad. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Era una mañana de jueves inusualmente brillante en el centro de Chicago. El tipo de mañana en la que cada torre de cristal brilla como un espejo pulido y las calles vibran con pasos decididos. Entre la multitud caminaba una mujer vestida con un traje pantalón color marfil que abrazaba su porte como una armadura. Alexandria Royce. Sus tacones golpeaban la acera de mármol, reflejando confianza. Ningún asistente la flanqueaba. No había ningún dispositivo de seguridad vigilando el lugar. Ella caminaba sola, su presencia llamaba la atención, aunque nadie la reconociera aún. Alexandria había construido un imperio tecnológico desde cero. Una línea de código, un discurso, una noche de insomnio a la vez. Su última asociación, una fusión fintech de $2.000 millones, debía cerrarse esa misma tarde. Necesitaba una última firma notariada del banco. Eso fue todo. 10 minutos, tal vez 15. Luego reescribiría el futuro de las finanzas digitales para siempre. Entró en la sucursal de Grand Chase, donde los candelabros brillaban y un guardia de seguridad apenas levantó la vista. En el mostrador de caja estaba un joven llamado Carter. 20 y tantos años, uniforme azul a medida, cabello cuidadosamente peinado como si viera videos motivacionales sobre finanzas todas las mañanas. Él la miró, le dedicó una media sonrisa y luego volvió a mirar su pantalla. Necesito un notario para un documento de cierre. Es urgente, dijo Alexandria con claridad y calma. Carter apenas asintió. Identificación. Metió la mano en su bolso Hermas y sacó su identificación emitida por el gobierno. Carter la tomó sin levantar la vista y frunció el ceño. Estudió la identificación como si no pudiera pertenecer a la mujer que tenía delante. La miró de nuevo, más despacio esta vez, con la mirada fija en sus rizos naturales y el tono oscuro de su piel. Entonces llegó el momento que destrozó el aire. Con 2 dedos, dejó caer la identificación al suelo. No hubo disculpas, ni prisa por corregir el error. Solo silencio. Alexandria no parpadeó. Se agachó lentamente, la recogió y se irguió, con la mirada fija en él. La sala pareció detenerse. Detrás de ella, un hombre de negocios contuvo la respiración. Una mujer cerca de la entrada jadeó suavemente. Carter se reclinó en su silla y rió entre dientes. No parecía real. No dijo nada. Con serena dignidad, guardó la identificación en su bolso, se dio la vuelta y salió del banco sin decir nada más. Sus tacones resonaron contra el suelo, más fuerte que antes. Afuera, no lloró. No llamó a su equipo legal. Simplemente sacó su teléfono, marcó un número y dijo 3 palabras: ciérrenlo. Lo que nadie en ese banco sabía era que su empresa tecnológica proporcionaba infraestructura de seguridad en la nube y prevención de fraude a más de 400 sucursales regionales en todo el país, incluida esa misma. En cuestión de horas, las alertas de advertencia parpadearían en las pantallas de los ejecutivos. Por la mañana, los medios de comunicación estarían llamando. Pero en ese momento, Alexandria Royce estaba bajo el toldo de cristal, serena y tranquila, con su reflejo mirándola desde los paneles plateados. La tormenta ya había comenzado. La sala de juntas de Royce y Nebaschens estaba en silencio, el tipo de silencio que precede a un terremoto. Ventanas esmeriladas enmarcaban el horizonte de Chicago,
y elegantes monitores brillaban suavemente alrededor de la larga mesa de cristal. Una sola carpeta descansaba frente a Alexandria mientras su equipo ejecutivo permanecía erguido, alerta y esperando. Había llegado 30 minutos después de salir del banco, con expresión indescifrable, pero con una voz más aguda que el acero. Quiero que se revisen todos los contratos con Chase. Cualquier dependencia de infraestructura, cualquier puerta trasera, cualquier plataforma vinculada a su sistema. Rescindirlos de forma elegante, legal, pero inmediata. Nadie la cuestionó. Ya habían visto esa mirada antes. Cuando desmanteló una amenaza de ciberseguridad en 48 horas. Cuando rechazó una compra de $10,000 millones porque los valores no coincidían. Cuando reconstruyó personalmente la infraestructura de sus servidores tras la traición de un socio. Su palabra fue definitiva, pero no fue venganza. Fue claridad. Alexandria no reaccionó con emoción. Respondió con precisión. Miles Donovan, su director de operaciones, se inclinó hacia adelante. Alexandria, si nos retiramos tan rápido, Chase perderá el acceso a todas las herramientas de protección contra el fraude que ofrecemos. El efecto dominó en sus sucursales será inmediato. Ni siquiera se inmutó. Bien. Que la onda se convierta en una ola. Mientras su equipo comenzaba a ejecutar la salida silenciosa, Alexandria abrió su tableta personal y comenzó a escribir un comunicado de prensa a ella misma. Sin agencia de relaciones públicas, sin ediciones de marketing. Sus palabras fluyeron con calma. Roy Sebastians ha decidido interrumpir su colaboración en seguridad con Chase Bank, con efecto inmediato tras una violación de la ética profesional y los valores fundamentales. Ya no empoderaremos a las instituciones que no respeten la dignidad en el nivel más básico. No nombró al cajero. Ella no mencionó su cargo. No hacía falta. La verdad siempre salía a la luz. A las 15:15, el comunicado de prensa llegó a todas las agencias de noticias importantes. Los periodistas económicos de Bloomberg, CNBC y Forbes recibieron notificaciones automáticas que activaron mensajes urgentes de Slack en sus oficinas. Empezaron a aparecer titulares. Algo había salido mal entre uno de los gigantes tecnológicos de más rápido crecimiento del país y una de las instituciones financieras más antiguas de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Esa pregunta no quedaría sin respuesta por mucho tiempo. Dentro de la sucursal de Chase, Carter estaba de vuelta en su puesto, todavía tecleando con una sonrisa burlona. Ya se había olvidado de la mujer. Para él, era solo otra clienta con derecho a todo que probablemente fingía vestirse con un traje de diseñador. Pero arriba, en la oficina regional, algo extraño había empezado a suceder. Un responsable de cumplimiento recibió una alerta inesperada sobre la revocación del acceso a la API. Otro departamento perdió su panel de análisis de fraude. Las llamadas telefónicas empezaron a rebotar al buzón de voz. Y a las 16, la directora regional, Elaine Granger, recibió un correo electrónico directo del departamento legal de Roy Sebastians. Equipo. Asunto. Cese de servicios con efecto inmediato. Elaine miró fijamente la pantalla. Parpadeó una vez, luego dos. El nombre en el membrete le recorrió la espalda. Alexandria Royce. Elaine abrió el comunicado de prensa. Al recorrerlo con la mirada, se le encogió el corazón. Recordó el acuerdo. Roy Sebastians no era solo un proveedor. Era la base. Impulsaban todos los sistemas de monitoreo de transacciones de la red de sucursales del Medio Oeste. Desactivarlos de la noche a la mañana podría exponer millones de cuentas a fraudes, filtraciones de datos y caos financiero. Cogió su teléfono. Le temblaban ligeramente las manos. Póngame con el gerente de la sucursal de State Street ahora mismo. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte de Chicago, proyectando reflejos dorados contra el acero y el cristal. Pero dentro del mundo bancario, se desataba una tormenta, que había comenzado con el sonido de una identificación al caer al suelo. Exactamente a las 5:12 de la tarde,
las puertas de la sucursal de Chase Bank en State Street se abrieron con una ráfaga de urgencia. Elaine Granger, la directora regional, entró con 2 asociados. La flanqueaban 2 empleados, cada uno con una copia impresa del aviso de despido. Sus tacones resonaban al ritmo de la creciente tensión mientras se abría paso entre clientes confundidos y empleados atónitos. Nadie entendía lo que sucedía, pero sentían como la presión cambiaba en la sala, como si se agotara el oxígeno. Elaine se detuvo en el mostrador y miró fijamente al gerente de la sucursal, un hombre canoso llamado Bill Monroe. En la oficina, dijo, caminando hacia el pasillo. Dentro de la oficina con paredes de cristal, Carter permanecía sentado, inmóvil, recostado con el teléfono en la mano, navegando distraídamente por las redes sociales. Bill le lanzó una mirada de advertencia, pero ya era demasiado tarde. La voz de Elaine cortó el aire con la precisión de un bisturí. «¿Es usted Carter Jennings?» Se levantó rápidamente, con el rostro tenso. «Sí, señora. Ha visitado esta sucursal hoy una mujer llamada Alexandria Royce». Parpadeó. «Tal vez. No lo sé. Ese nombre no me suena». Bill bajó la mirada e hizo una mueca. Elaine dio un paso al frente, colocando el comunicado de prensa frente a Carter sin decir palabra. Volvió a leer el nombre. Alexandria Royce, su rostro. Se quedó sin color. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. «Es la directora ejecutiva de Royce Nevaschens», dijo Elaine con frialdad. «La empresa que nos quitó $2.000 millones en contratos de servicios de la noche a la mañana por tu culpa». Silencio. Bill se aclaró la garganta. «¿Qué pasó exactamente, Carter?» «Pensé que mentía. Su identificación parecía falsa». «La tiraste al suelo», respondió Elaine delante de testigos. «Una mujer con más influencia en el sector financiero que nadie en este edificio, y la humillaste». Carter bajó la mirada hacia sus manos, repentinamente más pequeñas que antes. «No sabía que ese era el problema», dijo. «La juzgaste incluso antes de mirar sus credenciales. Eso no es solo un error. Es una responsabilidad de toda la marca». Fuera de la oficina, los teléfonos sonaban sin parar. Llamadas corporativas, correos electrónicos con destellos rojos, ejecutivos exigiendo respuestas. La ondulación se había convertido en una ola. En Royce Nevaschens, Alexandria estaba sentada sola en su despacho privado, observando cómo la ciudad se convertía en un tapiz de luces. No había hablado con los medios. No había publicado ni una sola palabra en línea. Sin embargo, Internet había estallado. Los tweets eran tendencia. Influencers y analistas financieros especulaban. Un empleado anónimo había filtrado parte del memorando interno. Y ahora, los medios de comunicación se apresuraban a cubrir la historia. La asociación de $2.000 millones de la directora ejecutiva negra N, tras una falta de respeto en el banco, acaparó titulares. Alexandria se recostó en su silla, juntando suavemente los dedos bajo la barbilla. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un viejo amigo de Washington de acabas de romper Internet sin decir una palabra. Legendario. Sonrió levemente, pero no dijo nada. Para ella, no se trataba de titulares ni de venganza. Se trataba de un legado. En la sede de Chase, el pánico se apoderó de todo. Los equipos legales se apresuraron a redactar disculpas, mientras que los responsables de relaciones públicas rogaban emitir comunicados que aclararan la situación. Pero el daño ya estaba hecho. Los accionistas llamaban, los clientes hacían preguntas, y Carter Jennings, el hombre que había tirado con indiferencia el documento de identidad de una mujer, permanecía sentado en un silencio atónito mientras toda su carrera se desmoronaba ante él. En cuestión de horas, un momento de silenciosa falta de respeto se había convertido en titular nacional, y Alexandria Royce no había alzado la voz ni una sola vez. Fue justo después del amanecer del día siguiente cuando comenzaron las consecuencias oficiales. El ciclo de noticias matutino,
ávido de novedades, había devorado la historia de la noche a la mañana. El nombre de Alexandria Royce estaba ahora en todas las grandes cadenas. No por haber pronunciado un discurso o dado una rueda de prensa, sino por lo que no hizo. Había permanecido en silencio, y ese silencio se había vuelto más fuerte que cualquier declaración. Las pantallas de todo el país se iluminaron con titulares y las voces de los presentadores llenaron las salas de estar con asombro. Nunca alzó la voz. Nunca publicó una sola palabra. Simplemente salió y todo el sistema bancario se tambaleó. En Royce y Nevaschens, las oficinas abrieron temprano. Los empleados entraron en silencio, revisando sus teléfonos al cruzarse, asintiendo con silenciosa admiración. Todos sabían que algo importante había sucedido, pero no tenían ni idea de la magnitud real del cambio. En la sala de conferencias de Alexandria, los monitores mostraban análisis en tiempo real, fluctuaciones bursátiles, tendencias en redes sociales, ofertas de colaboración. Empresas que antes la habían ignorado. Ahora enviaba correos electrónicos solicitando reuniones. Los gigantes tecnológicos querían su perspectiva. Las instituciones financieras querían sus plataformas. Pero Alexandria no estaba centrada en nada de eso. Estaba de pie junto a la ventana trasera, con un café en la mano, pensando en otra cosa. Pensaba en la versión joven de sí misma. La mujer que una vez entró en salas de juntas donde nadie se parecía a ella. Donde su inteligencia era cuestionada, donde su presencia se consideraba un error. Siempre había luchado con estrategia, no con ruido. Y ahora el mundo por fin entendía lo que era el poder silencioso. Mientras tanto, en la sede del Chase Bank, una energía diferente llenaba los pasillos. Los departamentos legales estaban a toda máquina. Los ejecutivos se reunían a puerta cerrada y los teléfonos sonaban con urgencia. Se enviaban memorandos de emergencia a las sucursales regionales. Se activaron equipos de investigación interna. Carter Jennings había sido suspendido de inmediato. El texto oficial estaba pendiente de revisión, pero todos sabían lo que significaba. En el Departamento de Recursos Humanos, se estaban revisando los archivos. Se le había pedido a Phil Monroe, el gerente de la sucursal, que explicara por qué no se tomaron medidas disciplinarias en el momento del incidente. Había surgido un video, grabado discretamente por un cliente que estaba cerca. Lo mostraba todo. La identificación, la expresión despectiva de Carter y la salida silenciosa y serena de Alexandria. El clip se había vuelto viral. Decenas de millones de visualizaciones en 12 horas. Sin sonido, sin ediciones, solo la pura verdad. Ese clip se convirtió en un símbolo. La gente empezó a republicarlo con subtítulos como Dignidad bajo presión y Poder en silencio. En oficinas, aulas y salas de estar de todo Estados Unidos, comenzaron las discusiones no solo sobre raza o género, sino sobre respeto, sobre cómo las suposiciones destruyen las oportunidades, sobre cómo la apariencia nunca debería ser la medida del valor. De vuelta en Royce y Nevaschens, la asistente de Alexandria llamó suavemente a la puerta antes de entrar. Tiene 5 solicitudes de entrevista entrantes: CNBC, CNN, The Journal, Forbes y una de la Casa Blanca. Alexandria se giró lentamente, con la mirada tranquila. Recházalas por ahora. Su voz transmitía un control inquebrantable. No necesitaba entrevistas para demostrar su punto. El mundo ya la estaba observando. Su legado no se construyó con momentos virales. Se construyó con años de agallas, visión y un propósito incansable. El momento en el banco solo había revelado lo que ya era cierto. Mientras la asistente asentía y se marchaba, Alexandria regresó a su escritorio, abrió un documento en blanco y comenzó a redactar una nueva política interna centrada en la mentoría, la representación y la responsabilidad ética. Porque mientras el mundo entero hablaba, ella ya estaba construyendo lo que vendría después. 3 días después, la historia llegó al Pleno del Senado. Legisladores, líderes empresariales y comentaristas culturales citaban la fuerza silenciosa de Alexandria Royce como ejemplo de disrupción digna.
Un solo incidente había desenredado capas de suposiciones sistémicas. Al hacerlo, reveló un problema mucho más profundo, como el poder a menudo no se reconocía a sí mismo cuando no vestía el traje habitual. No pretendía convertirse en un símbolo, pero lo hizo y el país la observaba. En Royce Nevaschens, algo extraordinario estaba tomando forma. Las solicitudes de prácticas se habían triplicado. Las startups minoritarias se acercaban, deseosas de colaborar. Las universidades habían solicitado la presencia de Alexandria para conferencias como invitada, aunque ella seguía rechazando todas las apariciones públicas. Prefería que su impacto se expresara a través de la acción, no de la atención. Y mientras el ruido a su alrededor se hacía más fuerte, sus pasos se mantenían firmes. Y deliberada. Había programado una reunión privada con su junta directiva, no sobre expansión ni finanzas, sino sobre legado. Mientras la sala se llenaba de rostros conocidos, inversores, jefes de departamento y asesores veteranos, Alexandria permaneció sentada a la cabecera, una fuerza silenciosa entre el bullicio. Cuando la sala se quedó en silencio, se puso de pie y miró a su alrededor, recorriendo con la mirada a quienes una vez apostaron en su contra y ahora se enorgullecían de seguir su ejemplo. «Quiero financiar una nueva división», dijo con voz clara y mesurada. «Un acelerador de liderazgo para jóvenes profesionales que a menudo son ignorados, no por currículums ni promedio, sino por su visión e integridad, el tipo de mentes que me recuerdan mis inicios». Su propuesta no solo fue aprobada, sino celebrada. El nuevo programa se denominó Iniciativa Royce. En 48 horas, ya había conseguido alianzas con 3 empresas de la lista Fortune 500 deseosas de invertir en el futuro del liderazgo auténtico. Mientras tanto, dentro del Chase Bank, las consecuencias seguían desarrollándose. Bill Monroe presentó su renuncia. El despido de Carter Jennings se hizo oficial, pero la historia lo había superado. El banco emitió un comunicado formal lleno de lenguaje corporativo y un remordimiento refinado, pero el público lo percibió. Ninguna palabra podía deshacer lo que se había hecho, no por la ofensa, sino por la lección que había aprendido. Una noche, al salir Alexandria de su oficina, una joven la esperaba nerviosa en el vestíbulo. Vestía una sencilla chaqueta azul marino y sostenía una pequeña libreta. Se llamaba Dani Porter, una estudiante universitaria de primera generación que acababa de ser aceptada en la recién creada Iniciativa Royce. Había esperado todo el día, sin saber si tendría un segundo con la mujer que, sin saberlo, había cambiado su vida. Alexandria la vio, sonrió amablemente y se acercó. «¿Eres Dani?», preguntó. La joven asintió con los ojos abiertos. «Vi tu solicitud», dijo Alexandria. «Me gustó tu respuesta sobre la valentía». La voz de Dani tembló ligeramente. «Solo quiero darte las gracias. Me hiciste creer que la gente callada todavía puede mover montañas». Alexandria hizo una pausa, su expresión se suavizó. Colocó una mano suavemente sobre el hombro de Dani. «La gente callada no. Simplemente mueven montañas», dijo. «Ellos las construyen». Mientras Alexandria salía a la dorada luz del atardecer, su figura se reflejaba en las puertas de cristal tras ella. No era solo la directora ejecutiva de una empresa multimillonaria. Ahora era algo mucho más grande. Un ejemplo vivo de lo que significaba liderar sin gritar, ganar sin luchar y ascender sin pisotear a los demás. Y sin siquiera alzar la voz, había cambiado.